Bienvenidos a un nuevo vivo. Hoy vamos a ver hornos alternativos para ceramistas o para personas que están empezando a hacer cerámica en casa. Vamos a estar con Laura de Huellas Taller en el Barro y ella nos va a contar todos los secretos, cómo hacer un horno en casa, distintos materiales que necesitamos, distintos tipos de hornos que podemos hacer en casa. Todo para armarnos un lindo horno de cerámica en casa. Así que va a estar bárbaro. Hola, ahí se están conectando. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Maggie, hola. Lau es una genia, hace un montón que se dedica a esto y la tiene clarísima. Tiene unas fotos hermosas de ella cuando hizo sus hornos, cuando vivió toda esta experiencia que yo creo que más allá de lo que es técnicamente, hola Mirta, ¿cómo estás? Técnicamente armar el horno, también es una experiencia hermosa, ¿no? Como más ancestral, todo muy, muy lindo, muy relacionado con vivir desde adentro todo lo que se hace para hornear la pieza, que siempre eso se lo dejamos al horno, a lo eléctrico o a gas, pero justo hoy estaba leyendo una linda reflexión que compartió una chica que sigo en Instagram y hablaba sobre cuando hacemos algo como por ejemplo el café, en vez de ir a tomar un café y comprar un café, pero en realidad nosotros si prendemos el fuego a leña y tenemos que moler los granos de café y tenemos que hacer un montón de cosas hasta llegar a armar ese café, lo valoramos un montón y lo vivimos de una manera súper linda. Y es otro tipo de café, ¿no? Que ir y comprar un café ya hecho o sacarlo de una máquina o lo que sea. Entonces, lo que hablaba esta reflexión y que me gustaría hoy traerles junto con Lau es esto de decir, a veces queremos practicidad, queremos reducir todo a lo más simple, a lo más práctico, pero eso nos quita un montón de esencia, un montón de cosa linda que tiene también hacer esa cosa que vamos a hacer desde cero y desde el 000 hecha por nosotros. Así que bueno, me refui por las ramas, hoy estoy charleta, aunque no tuve un buen día. Estábamos hablando con Lau recién de eso. Le voy a dar lugar a Laura, que bueno, ella es ceramista, la conocí por Ceramistas Unidas y me encanta todo lo que hace. Ella tiene... ahí me puso para que transmita. Tiene un canal de YouTube, un montón de info gratis, así que vayan a su perfil a ver qué tiene. Y bueno, acá le doy lugar a Lau. A ver si se une. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Ahí andás, Sofi? se me corta la cabeza. ¿Cómo Para. Ahí andás? está. ¿Todo bien? Bien, todo Ay, te bien. escucho bien aquí. Acá estamos. ¿Cómo andan? Te Gracias escucho por la bien. invitación. De nada, me encantó, me Gracias por la encantó. invitación. Sí, te escuchaba diciendo que no tuviste un buen día. Digo, yo estuve más o menos igual. La Terrible. tecnología ahí cruzada, viste esos días que parece que todo lo que querés hacer se cruza, pero bueno, Todo mal. decía, Sí. es como que una parte mía decía, bueno, a la tardecita me encuentro con Sofi y ya le va a cambiar la onda el día. Así que digo, Ay, qué bueno. lindo. Y sí, porque creo que una de las cosas más lindas que tiene el compartir con otros es justamente eso, ¿no? Como cambiar un Sí, poco la vibra de lo que a veces, sobre todo en estos tiempos tan individualistas, donde estamos sí, todos tan metidos en lo nuestro y encima esta pandemia que nos encierra cada vez más en nosotros mismos, sí, tal creo cual. que lo que tenemos que brindar justamente es esto, abrir el juego, desplegar, compartir con otros, que eso nos nutre y nos eleva un poquito el corazón. Totalmente de acuerdo. Y además, bueno, vos tenés un montón de videos de YouTube que vamos a contar la anécdota de que hay gente que piensa que somos parientes. Sí, así fue como nació este vivo. Terrible. Así nació el vivo del parentesco en YouTube. Me Sí, muero. porque nos escribieron a ver si éramos familiares, si me mataron, si era tu mamá, ahí me Sí, mataron. podrían haber dicho tu hermana, viste, tu prima, Sí, pero no, 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 tu mamá me tiraron. no. Así que bueno, fue por eso, por ese chiste, va, por ese chiste no, por esa realidad que me contaste, Sí, que decidimos hacer este vivo para decir que no éramos familiares. No, no. Surgió, a partir de esa charla empezamos a charlar esta idea de armar este espacio
de contar un poco Sí. el tema de los hornos y también, bueno, ¿cómo es que nace esto de los hornos alternativos? ¿Por qué te harías un horno alternativo? Sería la pregunta, ¿no? Claro, a mí me han Y preguntado mucho sobre los hornos alternativos por el tema de las clases virtuales, que mucha gente de repente quiere lanzarse, bueno, más con la pandemia, ¿no? Que uno empezó a hacer más sí, cosas online y decís, sí, bueno, pero no tengo el horno, o sea, todo bien, te entiendo la explicación, me compro los materiales, pero el horno, ¿cómo lo consigo? Porque es carísimo y no entiendo nada. Entonces, bueno, a mí por mi parte me han preguntado mucho por eso, ¿no? De gente que no tiene el horno y no tiene esa capacidad de comprárselo. sí, en realidad el tema para mí es ahora particularmente que en realidad todo esto nació el tema de construir el horno. A ver, yo siempre hice hornos alternativos. Sí, De hecho, bueno, hace muchos años empecé a estudiar lo que son las técnicas precolombinas, qué lindo. particularmente las de nuestro país, Argentina, que inevitablemente tienen su raíz en Perú, sí, o sea, estamos todos hermanados Ujú. a la hora Sí, de ver nuestras raíces acá a nivel sudamericano. Pero la claro. realidad es que son hornos a cielo abierto, muchos, la gran mayoría no llevaban a más de 980, 1000 grados, eh, Mm, y hay muchas experiencias que son hornallas a cielo abierto, o sea, un pozo, piedras alrededor, o sea, los primeros hornos que se encuentran acá en Sudamérica son esos, ¿sí? Es un pozo con piedras y piezas adentro donde se han encontrado restos de piezas arqueológicas. En wow. realidad nace la idea de armar un horno artesanal hecho por mí, porque, bueno, yo estudié en la Escuela de Cerámica de Mar del Plata, Sí, a la que amo y mando un saludo si hay alguno por ahí dando vueltas, qué pero lindo. en realidad en la escuela, en el momento en el que yo estudiaba, no había mucho más que lo teórico. Si querías aprender algo de hornos, tenías que hacer un taller aparte de la escuela, no había hornos dentro de la escuela más que la parte teórica, y hoy Wow. por hoy eso cambió, por suerte hubo muchos profes que le dieron como una vuelta de tuerca, pero no sé, yo hace 20 años que me recibí, entonces hace 20 años era otra la realidad. Claro. Y entonces salí como que me recibí con mi título y dije, listo, todo bien, pero no sé cómo hacer un horno, no sé cómo funciona. Es más, era un tema que hasta me daba miedo, mirá lo que te voy a decir. Claro. Pensé en meter una pieza en el horno y me dolía la panza, decía, ay no, se me va a explotar, me va a salir todo mal, ¿no? Como, Sí, sí, no, sí. llega a un nivel de abstracción tan grande Ujú. y siempre fui de pensar que cuando uno tiene un miedo muy grande, lo que hay que hacer es atravesarlo. O sea, la única Sí, forma de disolver un miedo, el que sea en tu vida, es atravesarlo o llevarlo al extremo, ¿no? Como decir, bueno, listo, me hago cargo de lo que me pasa. Entonces, fue como, bien, no sé hacer hornos, me da miedo los hornos, bueno, me voy a poner a estudiar este tema. Y ahí empecé con esto de las técnicas precolombinas, me gustaba la idea de armar algo como más conectado con la tierra, no tener que depender de una industria o de una fábrica para comprar un horno. Si ujú. bien yo ya tenía mi hornito eléctrico chiquitito, el primero que me compré, era la idea de poder ver qué pasa dentro del horno, porque Tal lo cual. que tiene el horno eléctrico o el horno a gas en general es que vos cerrás todo y hasta que la pieza no sale del horno no sabés qué pasó ahí adentro. No. Y me gustaba esta idea de poder, digamos, como espiar, entre comillas, ¿no? Poder entender qué pasaba en el horno y dije, bueno, la única forma de hacerlo es construirme un horno con una ventana que yo pueda ver qué es lo que está sucediendo adentro. Y bueno, ahí me topé con la gente del Instituto Condorhuasi en Buenos Aires, que hacían los hornos Condorhuasi, que es este Ujú. de la lata grandota de 200 litros de Qué aceite, copado, me desde encanta. que yo empecé. Y bueno, y después por mi cuenta hacer otros hornos alternativos de papel, hornos de pozo, hornos de acerrín. Bueno, cuando te haces un horno, en realidad lo que tenés que pensar es, primero, ¿para qué me lo voy a hacer? ¿No? Ujú. ¿Para qué lo quiero? Claro, Porque es como cuando preparas una pasta. Listo, me puedo preparar una pasta, pero ¿para qué la voy a usar? ¿La voy a usar para hacer loza? ¿La voy a usar para hacer porcelana? Sí, eso va claro. a cambiar el sentido de lo que quieras armar. Ujú. Vos me pongo primero y empiezo a hablar, vos parame, Sofi, Sí, si sí. vas por No, ahí. no, me encanta, vas súper bien, ya me Este, atrapaste con el tema. Sí, y bueno, enganchada. un poco es eso. Entonces, Ujú. si vos querés hacer piezas rústicas, Sí, que van a ser decorativas, por ejemplo, ¿sí? sí. Que no necesitas exponerlas a agua o a un uso, digamos, continuo, podés utilizar un hornito de acerrín,
que no Ujú. llega a más de 780 grados, 800 grados. Puedes hacer un horno de pozo, que son hornos, como decimos nosotros, experimentales un poco, porque uno ahí es como, depende cómo le pegó el fuego, la brasa, la pieza, ¿no? Empieza como a modificar. Sí, Y la verdad es que uno tiene que pensar eso. Si son piezas que no van a estar expuestas a agua o a sí. un uso cotidiano, cualquier pieza que quede manchada o que no te molesta que se manche y demás, puedes utilizar ese tipo de hornos que no llegan a más de 800 grados, ¿sí? Pero Ujú. sabiendo que tenés que trabajar con arcillas rojas, que son las que tienen un bajo punto de fusión, ¿sí? Esto quiere decir que son pastas que van a quemar o se van a volver cerámica más rápido que una Ujú. pasta blanca, por decir así, Ujú. ¿sí? Entonces, este es el tipo de arcillas que deberías usar con este tipo de hornos alternativos. Arcillas rojas, que tienen un Bien. bajo punto de fusión y demás. Ahora, si lo que vos querés hacer es cerámica que esté esmaltada, que, bueno, nada, que tenga cierta sonoridad y demás, y bueno, ya tenés que pensar en un horno a leña para superar los 1000 grados, ¿sí? Con una atmósfera oxidante, esto quiere decir que el combustible no va a tocar tu pieza, va a quedar por un lado el fuego, ¿sí? Quemando, y por el otro Ujú. la pieza, una cámara de cocción, con lo cual Ujú. vas a lograr colores brillantes, no ahumados, no manchones, ¿sí? Que es lo que solés encontrar en los anteriores que les comenté, ¿sí? Claro. Y si querés una pieza esmaltada, también es una buena opción un horno a leña. Perfecto. Acá, Lau, bueno, hay una chica que dice, te cambia la vida el horno, y es una chica que dice que se hizo su horno con un video de YouTube tuyo. Sí, Está súper contenta. sí. Después hay otra que te pregunta si un horno de aserrín sirve para hacer un cuenco para guisos, por ejemplo. En realidad, el tema del horno de aserrín es que es un hornito ideal para cuando querés hacer una piecita, por ejemplo, bruñida, dejarla Ujú. secar bien con un bruñido bien lindo, porque el aserrín te deja unos manchones negros muy lindos en las piezas, pero también hace que la pieza no quede con tan buena sonoridad y tan buena resistencia al agua, ¿sí? Claro, Entiendo que si vas a usar un cuenco para un guiso, es porque vas a estar exponiéndolo al agua y la limpieza, ¿sí? Con lo sí, cual, sí te recomendaría, por ejemplo, un lindo centro de mesa o un objeto decorativo para una pared, ¿sí? Pero claro. no sé si para algo que vas a utilizar constantemente. O para poner el pan, por ejemplo. Ujú. Si algo que sepas que podés abstraer del líquido, digamos. Pero Claro. si es algo que va a estar expuesto al líquido, yo te diría que no, porque vas a notar que con el tiempo la pieza o se te va a rajar o se va a empezar como a desintegrar de a poco porque no logran tanta temperatura, tanta, digamos, sí, tanta sonoridad también, ¿no? No Sí. vitrifican tanto como un horno que llega a más de 900 grados. Claro, el tema de los grados, yo tenía entendido en mi ignorancia, porque no sé mucho de este tema realmente, que era difícil poder mantener la temperatura, como que esa era la cuestión, ¿no? Poder llegar a una temperatura y mantenerla, que no se te escape, digamos, el calor por ningún lado. Sí, ¿Cómo es eso? en realidad, cuando vos llegas a una temperatura con un horno a leña, lo que Sí. tenés que hacer es mantenerla. Y Ujú. viste que ahora con el tema de los programadores, ahora están todos cancheros con los programadores, porque Sí, vos le decís, olvídate. haceme tal meseta, manteneme la tal temperatura. Es más, yo soy de la vieja usanza que tenía que estar al lado del horno para hacer la meseta, apagar, prender, No, bueno, todas esas terrible. cuestiones, ¿no? Y ahora ya los programadores nos facilitaron un montón. Pero en el caso del horno a leña, lo que tenés que hacer es estar ahí midiendo la temperatura. Si tenés un pirómetro, el pirómetro te va a empezar a indicar a qué temperatura te estás moviendo y lo que tenés que hacer es dejar de alimentar el horno. O sea, mi combustible, digamos, mi energía calórica la va a dar el combustible que yo le ponga. Entonces, lo que tengo que hacer es, si veo que mi horno ya llegó a la temperatura que yo esperaba, Ujú. ejemplo, 1060 grados, lo que Sí. voy a hacer es dejar de alimentar, esperar que baje un poco, donde baja volver a poner un poquito de leña y tratar de ir manteniendo esa temperatura, ¿sí? En ese sentido, sí, es práctica, como todo, Ujú. ¿no? También son Claro. experiencias. El otro día, una de las chicas que está ahí, Ivana, que estaba conectada, le pasó por horneó todo a una temperatura y con distintas pastas
y algunas cosas quedaron increíbles y otras se recocieron o se fundieron, porque es como que Mm, pasaron su punto de fusión y se deformaron. Por ejemplo, muchas de las cosas que había hecho con barros rojos y arcillas locales se deformaron, porque evidentemente esa arcilla local que tenía a mano necesitaba un punto de fusión menor. Entonces también claro. uno va ajustando las temperaturas en función Ujú. de que uno va viendo los resultados que van saliendo, ¿no? Sí, de Sobre la todo cuando uno pasta. empieza a ciegas. Ujú, sí. Acá preguntan, ¿el horno a leña qué temperatura tiene que estar si la pieza está esmaltada? El horno a leña tiene, o sea, si vos esmaltaste una pieza con esmaltes comerciales, Ujú, tenés que trabajar a la misma temperatura que trabajarías con el horno eléctrico. O sea, si tu esmalte comercial dice 1060, 1040 grados, y vas a tener que llevar tu horno a leña a esa temperatura, ¿para qué? Para que el esmalte funda, ¿sí? Si nosotros pudiéramos meter el ojo adentro del horno, de hecho me ha pasado con el horno a leña, por ejemplo, hacer una horneada de racú y tener la suerte de ver burbujeando el esmalte. qué Uno lo que ve lindo. es el esmalte llega a su punto de fusión, comienza a burbujear, después de que burbujea es como que se empieza a planchar, ¿sí? Y después de que se plancha uno se queda en esa meseta justamente para que el esmalte enfríe, ¿sí? Y madure a esa temperatura y después ya dejas de alimentar para que empiece el proceso de enfriamiento y de formación de cristales, ¿sí? Entonces, vos necesitas llegar a esa temperatura y mantenerla en el horno a leña, y exactamente igual que harías con un horno eléctrico, llevarlo a esa misma temperatura, ¿sí? Ujú, A 1040 como mínimo, ¿sí? Para que el esmalte pueda vitrificar bien. tal cual. ¿El canal de YouTube, Lau, cuál es? Es huellas en el barro, cerámica. Perfecto. Huellas con la huella, con Elie, Huellas. Ujú, huellas en el barro, cerámica, todo junto. Huellas en el barro, genial. cerámica. Es un canal que en realidad nació en medio de la pandemia. Yo hacía rato que venía subiendo videos, pero como que no le daba mucha bola a mi canal. Sí. Pero con el tema de la pandemia, muchos alumnos míos empezaron a deprimir. La palabra es deprimir en las casas, Wow. muchos con ataques de pánico, con cuestiones así de ansiedad. Y yo que tengo esa cosa como de, si alguien está mal, como, nada, tengo que hacer algo para que estemos todos mejor, porque pienso que si cada uno hace lo que tiene que hacer desde el lugar donde está, Ujú, eso hace como una gota de agua que empieza a expandir, ¿no? Nuevos sí. horizontes y nuevas consecuencias a otros. Y yo justo tenía un montón de material acá en mi casa para construirme mi horno y empecé a subir videos de, pero así como, a subir videos de, me estoy haciendo mi horno, mirá, te lo muestro. Claro. Y nada, y videos de cómo hacer un mate, de cómo hacer una taza, ¿no? Para que ellos que estaban en casa no perdieran la cuestión. El tema es que, claro, al subirlo público, eso lo empezó a ver mucha gente y empecé a recibir preguntas de otras partes del mundo. Ahí veo Wow. algunos que están escribiendo de Bélgica, de España, muchos Ujú, que me han escrito por privado. Digo, eso se expandió y la verdad que nada, veo que ya son muchos los que hicieron sus hornitos y están viviendo esa experiencia, así que feliz por eso también. espectacular, Lau. Hiciste un gran trabajo. Acá nos preguntan sobre los hornos de carbón. ¿Qué Sí, resultados hay? el horno de carbón es ideal para las altas temperaturas. Lo que tiene el Ajá. horno de carbón, un poco como el de acerrín, pero Ujú, cambiando las temperaturas, porque el acerrín en realidad no quema a mucho más de 780, 800 grados, pero sí pasa algo similar, que vos estás mezclando en el horno de carbón por lo general el combustible con las piezas. Generalmente los hornos de carbón van las piezas envueltas o con carbón adentro, carbón afuera, ¿sí? El combustible mm, queda tocando la pieza y una vez que el horno enciende, uno no tiene control sobre ese calor. O sea, es como que encendés y el horno trabaja solo. En ese sentido son iguales, ¿sí? Porque el de acerrín también lo encendés y el horno queda ujú, trabajando solo hasta que se enfría. Lo mismo pasa con esto. Tal vez lo que no tenés es un control sobre esos resultados, pero sí es cierto que lo lindo de ese tipo de hornos es que el fuego es el que hace su trabajo y ahí aparecen esos manchones, esos negruzcos y una excelente sonoridad. Es ideal para trabajar, por ejemplo, pastas de grés, pero bueno, saber que son piezas que van a quedar con la impronta del fuego, ¿sí? Con toda ujú. la magia que eso tiene, y es muy lindo, por ejemplo, hacer unas lindas pastas de grés, bien bruñidas a veces, aunque el bruñido se pierde un poco, pero
darle un buen alisado para que justamente la superficie de las piezas quede impregnado, digamos, de esas, de esos manchones, ¿no? Sí. Pero en realidad no es un horno que te va a servir, por ejemplo, al menos los que yo conozco y los que yo he utilizado, ¿sí? No sé si hay algún otro que yo no Ujú. sepa, pero generalmente el carbón no es tan controlable como la leña, ¿sí? Claro, claro. Está bien. Buenísimo. Lau, acá te dicen que el horno a papel para las piezas decorativas va bien. Acá estamos haciendo un horno de alta con el tacho y está, bueno, súper ansiosa, muy agradecida por toda tu Buenísimo. ayuda. Sí, el horno de papel va para Ujú. piezas decorativas, va bien. Sí, o sea, Ajá. si es una pregunta, no sé si es una Sí. pregunta que el horno de papel es muy lindo porque lo que uno hace es poner las piezas, o sea, armás como si fuera una planta parecida, digo, mirándolo desde arriba, ¿no? Haces Sí. como si fuera un círculo, un pequeño pozo en la tierra, en Ujú. donde generalmente armás como una parrilla y Ujú. arriba de esa parrilla comenzás a poner las piezas que generalmente se ponen envueltas en papel, en acerrín, en Mm. punta, ¿sí? Se van apoyando unas con otras y después se envuelve todo con una especie de malla metálica, que generalmente acá en Argentina es el famoso alambre de gallinero, que es ese que Ah, hace sí. como Ujú. entramadito, ¿no? Y Ujú. eso lo armas como una bolsa, digamos, de ese alambre, y después vas armando, puede ser con ramas, puede ser con hierros, como si fuese una casita india, vas Ujú. armando como si fueran puntas y eso lo envolves con pulpa de papel, perdón, con papel embebido en barbotina. Y vas Ajá. armando como una gran pieza de papel maché, como para darse una idea, ¿no? Wow. Una Tremendo. cáscara de papel de diario envuelto con capas y capas de barbotina y papel, barbotina y papel, barbotina y papel. Y eso se enciende, se alimenta por adelante, se le deja una boca, y son hornitos que sí, llegan a buena temperatura, pero son hornos que son de quita y pon, como decimos. O sea, Ujú. es un horno que se va a hacer para esa horneada y después se rompe la cáscara de papel y se sacan las piedras. O sea, el horno se pierde, digamos. Claro. Cada horneada es un horno, ¿sí? Son hornos, esos son los hornitos alternativos, cuando, no sé, tenemos ganas de hacer una experiencia, probar alguna atmósfera, probar algo especial, está bueno generar esos hornitos. Yo he llegado a buenas temperaturas con los hornitos de papel, la verdad que es una linda Está bueno. experiencia también. Claro, pero bueno, después no te queda el horno, lo tenés que volver a hacer. Es un re No, laburo, también el armarlo. horno de papel sí, es una linda experiencia para Sí. hacer sobre todo con chicos. Yo muchas veces he Está hecho de bueno. los talleres para niños porque nada, es lindo, es además muy corporal, porque tenés que embeber el papel, envolverlo. Después a veces también pintamos las manitos con engobes y las ponemos arriba de esa gran cúpula de Claro, papel, ¿no? Como que son experiencias que también los chicos seguramente van a pasar los años y van a recordarlas porque sí, nada, es una forma de quemar también y de probarlo. hermoso. Lau, acá te preguntan, cuando se llega a la temperatura que queremos, ¿cuánto tiempo tenemos que mantenerlo así para la arcilla común blanca? Pero bueno, no dice a qué horno se refiere. No En sé. realidad depende. Ujú. Generalmente cuando vos necesitas, digamos, madurar, ¿para qué A ver, vamos a hacer la Ujú. pregunta al revés. Sí, ¿Para qué yo debería mantener una temperatura, no? O sea, claro. cuando nosotros queremos mantener una temperatura es porque lo que estamos buscando es que la Ujú. pieza asimile esa temperatura, que la haga piel, por decir así, ¿sí? Que Ujú. la haga pasta, que la haga estructura. Porque si yo Ujú. paso por la temperatura y no la mantengo, la pieza no entiende que vos necesitas que queme esa temperatura. Entonces es como mantener para que eso se haga piel, se haga estructura molecular, digamos, dentro de lo que es la pasta, y eso se Ujú. modifica, se cristaliza realmente. Entonces, generalmente nos quedamos en esa temperatura, en el caso de ser un bizcocho, para que el bizcocho se quede y asimile esa temperatura, y nos quedamos, en el caso de la temperatura, unos minutos para un esmalte, para que el esmalte llegue a burbujear, planchar y empezar a esto, ¿no? Como a planchar y asimilar esa temperatura. Ujú. Entonces, tanto para el bizcocho como para el esmalte es importante esa pequeña meseta de minutos, generalmente entre 15 minutos es lo mínimo y lo ideal, hasta media hora puede ser, ¿sí?
Yo generalmente trabajo 15, 20 minutos, no mucho más. Pero bueno, a veces uno necesita que el esmalte, por ejemplo, con esmaltes muy duros, a veces está bueno hacer una meseta un poquito más para que el esmalte como que planche mejor, ¿no? O que funda mejor. Eso depende, uno lo va como probando, ¿sí? Y ese diagnóstico te lo va a dar la práctica, o sea, aprender, cargar el horno, ver cómo salió el esmalte, ir probando, Ujú. Genial. ¿sí? Me encanta. Bueno, acá hay una pregunta que dice si la pieza bizcochada en el horno a leña, ¿a qué temperatura va? Pero bueno, vamos a lo mismo, o sea, depende el esmalte que está usando, ¿no? Depende de lo que hagas, pero Ujú, generalmente un horno a leña, si está bien construido, y depende para qué lo construiste, ¿no? Porque eso es algo importante. Yo ujú, siempre le digo a mis alumnos, cuando vos construís un horno, es como cuando construís una pieza. Vos lo primero que tenés que pensar es, bueno, bien, ¿qué materiales voy a utilizar para hacer esta pieza? Si voy a hacer porcelana, la fórmula de mi pasta tiene que cambiar. Bueno, con el ujú, horno pasa lo mismo. Si yo voy a trabajar para altas temperaturas, tengo que cambiar, digamos, la temperatura de mi horno, o sea, la estructura, el material con el que voy a trabajar tiene que ser otro, tienen que ser caolines más puros, ¿sí? Tengo que trabajar con mejores materiales. Bueno, ¿por qué? Porque va a estar expuesto a más fuego, a más temperatura. Bueno, esto pasa lo mismo, ¿sí? Vos necesitas saber, depende de qué temperatura quieras lograr para tus piezas, qué estructura le vas a dar a tu horno. Y algo importante, antes de que me olvide, cuando vamos a trabajar con un horno, entender que los hornos, acá me trajo un ladrillito, mira, ay, me para muero, a mostrar. ver. Los hornos, ¿sí? Ujú, Siempre tienen estos ladrillos, que son ladrillos huecos, que no ujú, es lo mismo, por ejemplo, que el material que tienen los pilares, que es un material compacto, ¿sí? Acá se ve el chamote y se ve la pasta, pero no ujú, se ve el aire, ¿sí? ujú, Entonces, este hueco que te lo da, en el caso de las preparaciones artesanales, lo que hacemos es mezclarle acerrín a la mezcla para que el acerrín se queme y deje el hueco. Este aire, esto que hace que el ladrillo sea liviano, es lo que va a hacer que la pared de tu horno absorba calor y se lo dé también a la pieza, ¿sí? Con ujú. lo cual, siempre que quieras hacer tu horno, tener en cuenta que tenés que utilizar material poroso, no compacto, ¿sí? No ladrillos refractarios compactos, no sirven para hornos a leña, ¿sí? Entonces, siempre elegir materiales como más nobles, más, si no tenés dinero para comprar material, bueno, lo puedes hacer con ladrillos comunes, el ladrillo Ujú. común, no el hueco, ¿eh? El común, Sí. ¿sí? El ladrillo de barro, que es un hornito que puede llegar a unos 950 grados, 980, ¿sí? Porque son porosos, de alguna forma tiene cierta porosidad, cierta rusticidad, ¿sí? Ujú. Bueno, tener en cuenta eso, que no sirven los ladrillos compactos, Bien. porque se estancan en la temperatura y no suben, que es lo que necesitamos, que el horno absorba calor y repliegue, absorba calor y repliegue, ¿sí? Es como un ida y vuelta que se tiene que dar. Tal cual. Genial, buenísimo. Buenísimo eso. Lau, ¿un horno a leña se puede transformar en gas después? Sí, lo podés transformar en gas. En el Ujú, caso de querer transformarlo a gas, lo que tendrías que hacer es tapar la boca por donde alimentás el horno generalmente y abrir dos pequeñas bocas a los costados, sí, que eso con una moladora, en el caso de ser un ladrillo o con un piquito y un formón o con alguna herramienta vas armando dos ventanitas donde entrar los quemadores, ¿sí? Sería eso, que en el lugar donde vos habitualmente pones la leña, se transforma en el lugar donde va a entrar el quemador para dar el fuego. Pero sí, ujú. tranquilamente se puede adaptar. Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos muchas preguntas, estoy sorprendida. Hola, somos Gise y Vero de La Pampa, no tenemos horno y cocinamos en pozo. Nuestra duda Bien. es si una pieza cocinada a esa temperatura la podemos usar para consumir y con engobes, o sea, en el horno de pozo, ¿no? Si la pueden usar Bueno, para el horno de vajilla sería. pozo, ojo, claro, el horno de Mm, pozo generalmente llega un poquito más porque el material, que es la pared de barro, digamos, no deja de ser barro el mismo que estás haciendo en los ladrillos, ¿sí? Si claro. tenés
buena temperatura te lo va a dar la sonoridad, ¿sí? Yo tal vez lo que te diría, no sé la pieza, no la puedo diagnosticar por acá, obviamente, porque no la estoy, pero sí les recomiendo que golpeen la pieza. Cuanto más campanil es el sonido, quiere decir que lograste mejor temperatura, ¿sí? Y eso lo tienen que probar. Yo hace unos años trabajaba con un horno a leña, donde muchas veces para abaratar costos, como eran piezas decorativas, eh, hacía monococción, por ejemplo, con esmaltes y demás. Y siempre lo cuento, que lo que hacía era exponer las piezas al agua, al calor, probar. O sea, cuando uno va a vender un producto, primero tiene que probarlo uno, ¿sí? Ujú. Hacer prueba uno de qué pasa con eso. Sí, Entonces, a veces yo te puedo decir, no, no, el horno de pozo no va a llegar a temperatura. Y tal vez con el barro local que vos estás trabajando, en ese lugar donde vos estás trabajando, sí tenés buena sonoridad, porque tal vez el barro local que estás usando tiene un punto de fusión muy bajo y tal vez esa pasta en tu localidad tiene una buena sonoridad, vitrifica bien y te sirve. Entonces, yo lo que te recomendaría es trabajar con engobes, siempre recordar que sean engobes, que sean aptos para vajilla, bruñilo bien, quema tu pieza y probala. Usala, 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 para ver qué pasa. En el caso de no usar esmaltes, recuerden que la pieza la tenés que bruñir bien, ¿sí? sí. Para sellarle el poro. Y Ujú, una vez que salió del horno de cerámica, pasarle cera de abeja. Porque en ujú, ese caso lo que hacemos es, por un lado, sellar el poro del barro con el bruñido y después impermeabilizarla con la cera de abeja. Que eso también hace que no sea tan sucia la pieza, que te permita lavarla con facilidad. ujú. Le da un acabado muy bonito al tacto también la cera de abeja. Está bueno, me encanta el bruñido, me hiciste acordar, hace mucho que no hago. ¿Y con qué bruñís vos? ¿Qué es lo que Mira, más te ahora gusta? justo acá no tengo, pero yo cantos rodados. Amo trabajar con piedras, me encantan las Sí. piedras y me parece que es como Ujú. el material noble. Pero bueno, ahora por ejemplo, los chicos de Braxa Herramientas están haciendo unas barritas de teflón que están muy buenas, Ah, sobre todo para trabajar en el entorno. Son como unos lapicitos, parecen, de ujú. plástico blanco con teflón y Está sirven bueno. para los detalles, pero generalmente yo uso o vidrio, Sí. viste, por ejemplo, alguna gemita de vidrio o algo de eso, Ujú. o tantos rodados que recolecto, generalmente Genial, recolecto. me encanta, me encanta. Bueno, Lau, acá te preguntan sobre el craquelado del esmalte. Bueno, tema polémico. Eh, ¿Es necesario que la meseta sea más larga? Es la pregunta para evitar el craquelado. En realidad, para evitar el craquelado, lo que te recomiendo es que quemes el bizcocho un poquito más alto de lo que lo estás quemando generalmente, que se asimile más a la temperatura del esmalte. Ujú. Hace unos años, cuando yo estudiaba, nos decían que teníamos que quemar el bizcocho 980 y el esmalte a 1020. Hoy las temperaturas cambiaron porque la realidad es que los materiales están cambiando. Sí. Entonces, los hornos están cambiando, todo es distinto. Hoy tenemos hornos de manta que antes a los que no recomiendo, pero bueno, eso es otro Mm, capítulo, otro porque tema. no es un material ideal para trabajar, pero bueno, no Claro. importa. Pero Ujú. hoy la mayoría de los hornos son de manta, o sea, estamos trabajando con un montón de materiales distintos que suben muy rápido, que bajan muy rápido. Entonces, yo lo que les recomendaría es que traten de quemar arriba, o sea, el bizcocho arriba de los 1040 grados, ¿sí? mil Ujú. sesenta es como el ideal. mil Ujú. cuarenta 1060. Y el esmalte también esa temperatura, ¿sí? Y sí es Perfecto. importante darle un tiempo, pero más importante es que el bizcocho se asimile más a la temperatura en la que estás esmaltando. Y utilizar esmaltes que sean buenos. Vayan probando hasta que encuentren una marca que les cierre, que les guste, que no craquele. Yo también eso es una búsqueda. Después hay algunas cuestiones que uno puede mejorar, a veces agregarle un 10%, por ejemplo, de una arcilla en polvo buena al esmalte, hace que funda mejor el esmalte, ¿sí? Ujú. A veces agregarle un 10% de arcilla o un 5, empezar con un 5% al esmalte y ver qué pasa, ¿sí? O sea, sobre el peso total de tu esmalte transparente, el peso total, lo pesás, Ujú. y a eso el 5% de una arcilla en polvo. Si es Ujú. la misma arcilla que estás en el bizcocho, mejor todavía, ¿sí? Eso hace que el Ujú. esmalte funda mejor y se agarre mejor. Pero bueno,
nada, eso es probar porque Sí, como también cuando uno echa un vivo al aire no sabes con qué materiales está trabajando el otro. claro, sí, Entonces, hay que alguien dice, no, probar, porque, sí, claro, te dice, no, porque vos en un vivo dijiste, sí, bueno, pero yo estoy en Argentina, Sudamérica, trabajo con este tipo de arcilla, vos estás en otro lugar, ¿no? tal cual, Digo, como ir probando, y esto es experimentación, o sea, sí, uno cuenta desde la experiencia de uno, ¿no? sí, 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 Pero sí. ayuda bastante eso también. Sí. Bueno, el horno que enseñaste a hacer con el barril de aceite, ¿se puede Sí, utilizar para el esmaltado también? Preguntan sí. acá. Muy bien. Miren, el barro sana o Ujú, piezas de relax. Hay varias alumnas mías que ya están teniendo de las tutorías online, que ya están teniendo ujú, su hornito y están horneando con esmalte y están horneando un montón de cosas y salen unos resultados increíbles. Sí, y no quedan manchadas, porque mucha gente me dice, ay, no se mancha. No, si sabes alimentar bien el horno y no lo atiborrás de leña y trabajás a paciencia y amor, quedan muy bien las piezas. Son hornitos que no tardan mucho más de 3 horas y media, 4 en hornear, y ujú, realmente es un evento a nivel interno y a nivel externo. O sea, hornear a leña es un momento hermoso, pero también es un momento hermoso para compartir con los seres que queremos. Y en ujú. estos momentos que estamos tan conectados con la tecnología, está bueno también volver un poco a la esencia, volver al barro, al fuego, a la naturaleza, ¿no? Como volver a ese origen que nos reconecta primero con el Ujú, otro, pero sobre todo con la naturaleza que es la que nos viene sosteniendo hace tantos años y nos tal da cual. tanto, y Sí, nosotros le sí, devolvemos tan poco. sí. Sí, sí, es lo que yo hablaba un poco al principio, viste, de valorar las cosas cuando vos haces todo este proceso, cuando vos ponés como más cuerpo al asunto, ¿no? Yo hablaba de hacerse un café, o hacerte un café, moler los granos y todo eso, Sí, te escucha. te hace valorarlo muchísimo más que, bueno, sacarlo de una máquina y decir, uy, este café está horrible o no sé, ¿entendés? O sea, como que es otra experiencia totalmente diferente. Y yo creo que también con esto pasa un poco eso bueno, de que estamos automatizados, ¿viste? De sacar las piezas del horno, verlas que estamos preocupados de que no se craquelen, de que esto, de que lo otro, y tal vez volver a la esencia, volver a los ancestros está buenísimo. Sí, no, y también miran, porque bueno, yo en el canal de YouTube a veces subo algunos videos con piezas de alumnos, hay un chico Gavino que cada tanto me manda sus Qué piezas, ha lindo. hecho unos tomates artesanales en el horno a leña increíbles, yo he subido algunos videos al canal, así que miren, porque es verdad lo que estoy diciendo, no Sí, estoy mintiendo, hay testimonios de que no. Sí, hay un montón que están escribiendo que gracias que las reayudaste con el horno, están súper felices. Acá tenés una pregunta, Lau, que dice si se puede estimar la temperatura según el color de la llama que sale por arriba. sí, igual hay algo que es real. Si tu Ujú, atmósfera es oxidante, siempre la llama va a ser amarillenta, rojiza, sí, ujú, apenas un toque azulada. Si la atmósfera es no oxidante, o sea, es reductora, la llama va a tender a salir azulada, blanquecina. Que eso se da muchas veces cuando nosotros ponemos óxidos o queremos generar una reducción dentro del horno para generar algún efecto metalizado o algún efecto especial dentro del horno. ¿Sí? Cuando trabajamos con sales metálicas o algún material cambia, digamos, el oxígeno que está dentro del horno y comienza a cambiar. Pero la realidad es que no es lo que cambia el color, sino la llama y la luz del horno es lo que te va indicando a qué temperatura llega. Generalmente cuando arrancamos una horneada, el horno está de color, digamos, naranja oscuro, ¿sí? Perdón, me tomo ujú. un... Sí, sí, estás hablando, hablando. Generalmente está como, digamos, de naranja o medio rojizo, sobre todo al principio hay mucho jean, es como medio Ujú, oscuro, de hecho ves como la silueta de las piezas negras en un principio, mientras que el horno tiene hollín adentro, es que estás quemando y combustionando el material, pero todavía no llegó a cierta temperatura como para que ese hollín desaparezca.
Después de los 700, 800 grados ya empezás a ver como más naranja el interior del horno, ves como más luz, pero en el momento en que te das cuenta que llega a esta temperatura es porque las piezas pierden el contorno, ¿sí? Es como que se fusionan, se amalgaman, se ve, es increíble. Se ve como que se une un todo blancuzco y se pone todo blanco el interior del horno. Y sale una llama que es una lengua de fuego arriba del horno amarillenta muy clara, ¿sí? Wow. Pero es cierto que cambia el color del fuego porque es la temperatura que le vas dando, que le vas dando, que le vas dando lo que va cambiando. Pero en Claro. este caso no Ujú. sería la llama la que te indica la temperatura, sino el color interior del horno. Ok, perfecto, perfecto. Lau, ¿las macetas en monococción funcionan? Preguntan. Bueno, si vas a hacer macetas en monococción, sí, va a funcionar. El tema es que la monococción va a hacer que el bizcocho quede mucho más quebradizo. Con Ujú, el tiempo se quiebra, empieza a aflorar como unas sales más fácilmente, muchas veces hace que la pieza se empiece a rajar, o sea, eso es ujú, lo que pasa con la monococción. Pero bueno, si el sí, producto al que vos apuntás es de regalería rápida, no te interesa el feedback con el cliente, y claro. bueno, querés resolver el aquí y ahora, hacelo, no Ujú, pasa nada. Pero ujú, la realidad es que si a uno le interesa lo que el cliente va a opinar después, ¿no? Con el paso del tiempo, y si el cliente va a volver a comprarte, yo no soy muy de recomendar la monococción. Yo ujú, siempre lo digo, ¿no? Como, sí, tal vez en algo decorativo que no va a ser expuesto a agua, pero ujú. mientras que haya agua o humedad, siempre el bizcocho va a quedar distinto, no va a quedar tan vitrio, tan vitrificado como cuando vos primero bizcochás y después esmaltás. Ahora, si vos me decís es un portamaceta al que le voy a poner adentro otra macetita, y bueno, puede ser que ahí tiene más que ver con lo estético, no tan con lo Claro. funcional. Pero Ujú. bueno, esto cada emprendedor lo tiene que decir. Sí, 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 sí. No es lo ideal. Yo siempre les digo eso, como bueno, poder se puede, pero bueno, no es lo ideal. Sí, tal cual. Me dijeron que haga la primer horneada a 1060 y la segunda con esmalte a 1040. ¿Qué opinas? Sí, o sea, 1060 el bizcocho, 1040 el esmalte, sí, puede ser. También puedes hornear bizcocho a 1060, esmalte a 1060. Eso lo Ujú, tenés que ir probando, por eso decía. ujú, Yo mucho tiempo esmalteé a 1040 hasta que un día dije, ¿qué pasa si lo llevo a 20 grados más, igual que el bizcocho? Y noté que el esmalte quedaba, se fusionaba mucho mejor, por ejemplo, esta taza es, ujú. y que Qué lindo. mueve un poquito y deja como que se vea la Ajá. pasta que está abajo, y eso me encanta, y entonces es como que dije, bueno, le doy 20 grados más y hago que el esmalte se funda un poquito más y que hasta mueva y muestre un poquito el barro que está abajo, me encantó y lo Ujú. dejé. O sea, por eso Bien. digo, es probar, y hay esmaltes que tal Sí, vez los pasás 20 grados más y se te chorrean y se te pegan a la placa. sí. Entonces, Tal cual. Sí, o la pasta, por ejemplo, a mí me había pasado una vez, tenía una que se ponía súper amarilla, bueno, con ¿ves? una diferencia de 10 grados, ponele, o 15, y Sí, no podía sí. subirla más porque se ponía amarilla y no, ya era otra cosa. Sí, de hecho me ha pasado mucha gente que me ha consultado, que dicen que les han dicho que bizcochen a 1100 y Ujú, yo no he tenido buenas experiencias con 1100. No solo se me deforman las piezas ya a 1100, ya estás sí, hablando casi temperatura de un grés de baja, sí, sino que también me pasaba eso, se me ponía muy amarillenta la pasta y después el esmalte no agarra, porque como la no, pasta vitrifica tanto, ya le pones el esmalte y se te patina el esmalte. Así que sí, nada, hay que probar, no puedes decir, no, todos bizcochen a 1100, porque es como ujú, yo te digo, la pasta que vos tenés allá, tal vez no es la misma que estoy usando yo, y sí, ahí, sí, sí, más que ayudarte, te estoy perjudicando. tal cual. ¿En qué momento se bruñen las piezas? El bruñido lo tenés que hacer en el momento de que la pieza está en estado de cuero. Que el estado de cuero es cuando vos ya la podés tomar, manipular, todavía está húmeda, no se secó, está Ujú, húmeda, pero ya la podés manipular sin que se deforme, ¿sí? Ese es el estado de cuero. Y además cuando vos pasas una piedra o una cuchara, ¿sí? Algo ujú, que te vaya puliendo la superficie, vas a ver que no se te patina
o no se te queda pegado el barro a la piedra o a la cuchara, que realmente ves que va quedando más liso, ¿sí? Ujú. Si ves que se te patina la herramienta con la que estás gruñendo, es que todavía está húmedo, espera que sole un poquito más, ¿sí? Puede ser al aire, al sol, con un secador, Perfecto. depende, si sos muy ansioso, con un secador. Tal cual. Bueno, acá dos preguntas iguales. ¿Qué es un horno a Sí. manta? Un horno de manta. Un horno de manta, la manta es un material refractario Ujú, que se ve en las casas del rubro, que en realidad yo no lo recomiendo porque ahora dicen que no es tan cancerígeno, pero bueno, hace unos años yo he ido a charlas y congresos sobre tóxicos cerámicos y ujú, mostraban el tema de aspirar, ¿no? Las microfibrillas de vidrio que tiene la manta no son buenas para el organismo. ujú, Entonces terminan generando lesiones en el sistema respiratorio. ujú, Por eso yo recomiendo que si tenés que comprarte un horno, si no lo tenés y lo tenés que comprar, siempre compres de ladrillo, porque el ladrillo además es eterno, realmente es eterno, o sea, por más que se te quiebre, se te rompe, repones el ladrillo. En sí. cambio, un horno de manta se te empieza a compactar la manta y llega un momento que tenés que descartar el horno o manipular la manta, Mm, poner una nueva con todo lo que implica remover ese material que no es bueno, ¿sí? ujú, La manta es eso, es como una especie de esponja, tiene como una textura parecida a una esponja blanca, que es ujú. un material altamente refractario que se utiliza para aislar el calor del interior del horno con el exterior del horno, ¿sí? Ese es el Bien, objetivo, digamos, de la manta. bien, genial. Bueno, acá preguntan en el horno a leña qué esmalte se usa y a qué temperatura. Bueno, eso ya lo... No sé si querés comentar algo acerca de eso. Sí, en realidad el horno a leña depende de lo que vayas a hacer. Yo he hecho Ujú, en el horno a leña racú esmaltado y ujú, si es racú, como trabajas con esmaltes plúmbicos, por ejemplo, o como fundente el plomo, tenés que llevarlo a 980, ¿sí? Esa es la temperatura que manejamos con esmaltes que tienen plomo o bórax en gran porcentaje porque queman a ese punto de fusión. Pero depende de lo que vos hagas. Si son esmaltes comerciales, los llevarás en lo que dice la etiqueta de tu esmalte comercial, ¿sí? sí, Eso depende de lo que vos hagas y lo que vayas a utilizar sería. bien. Lau, acá una chica nos dice que tiene un horno a leña y que llega a 1050. ¿Cómo puede Bien. hacer ella para esmaltar en monococción? En realidad, para esmaltar en monococción lo que tenés que hacer es secar muy bien las piezas. Las piezas tienen que estar bien secas. Es más, Ujú. yo a veces lo que hacía, cuando alguna vez he hecho monococción, muy pocas veces lo hice, aclaro, ¿eh? Es hasta calentarlas un poquito en el horno, como para que queden medio calentitas, y con eso medio calentito como hacerle la inmersión en el esmalte transparente o en el esmalte que lo quería esmaltar, porque ese mismo calor ayuda a que fije bien el esmalte de forma pareja. Que ese es el problema de la monococción, que como la pieza no está bizcochada, no tiene capacidad de absorción, entonces el esmalte no siempre queda, digamos, se patina o queda más parejo en un lado, más desparejo en otro. Entonces, por un lado que esté bien seca, por otro lado que el esmalte no esté muy aguado, ¿sí? Porque ese agua que tiene de más se te va a ir al barro y como la pieza no está bizcochada, se va a quebrar con facilidad. Muchas veces la estás esmaltando y se te quiebra la mano, ¿sí? Claro. Ese es el riesgo también de la monococción, que la pieza está cruda, ¿sí? Pero en realidad no hay una temperatura para monococción, es la misma que usarías para el Ujú. esmalte que estás usando, ¿sí? Sí, una vez en el taller tuvimos una anécdota que una alumna tenía la misma pieza igual, pero una estaba Sí. bizcochada y la otra no estaba bizcochada, solamente estaba seca. Agarró y yo me di vuelta y sumergió las dos piezas por igual y yo las mandé al Hijo. horno por igual y todo igual y quedaron igual. Y nunca supimos cuál era la de la monococción y cuál era la Claro. otra. Pero nos dimos cuenta después, ¿no? Porque digo, ay, no, le digo, la esmaltaste y ¿cómo hiciste? Porque ¿cómo no se te desarmó? O sea, yo estaba, Sí, así que bueno, y salió bien, ¿no? Pero son esas cosas, viste, que no sabes sí, cómo. no sé qué pieza era, pero seguramente si las ponías eran 2 tazas, por ejemplo, y las Sí. dejaba toda la noche en agua, iba a notar que una iba a dejar la marca sobre la mesa y la otra no tanto. Ah,
Ah, mira, qué truco. Está Visualmente, bueno. visualmente quedan iguales, pero funcionalmente no quedan iguales. Tal cual, O o sea, con por el eso te digo, tiempo. depende de lo que vayas a hacer. Si me dedico a hacer bijú de cerámica, hacerla en monococción o hacer las dos cocciones, no tiene sentido. Botones, objetos Claro, decorativos, o sea, no tiene sentido. Hasta una maceta que recién me preguntaban. Y bueno, si es claro. algo chiquito, decorativo, y sí, hacerlo en monococción. Pero Ujú. generalmente a nivel funcional, sí la pieza se va como percudiendo más rápido, se te quiebra, se vuelve más quebradiza, en fin, tiene Sí, sus sí, cuestiones. sí, sí. Bueno, acá hay una pregunta que es sobre la cera de abeja, si necesita horno. No, la cera de abeja la tenés que aplicar exactamente igual que como aplicás la cera sobre tu cuerpo. O sea, lo que tenés que hacer es Bueno, calentarla. Lo único que yo sí hago, trampita de años, que lo ajá, fui como mira, puliendo la técnica. Lo que sí. hago es la pieza que voy a encerar, Ujú. ¿sí? La caliento un poquito en el horno de la cocina. O sea, Mirá, suponete, yo no me la hice una tenía olla esa. de barro, ¿no? Ujú. Bien, me hice una olla de barro. Salió del horno, ya la bizcoché. Sí, Está perfecta, está bizcochada, aclaro, mi pieza ya está bizcochada y bruñida. sí, Recuerden que si vas a bruñir, no te conviene excederte mucho más de los 1020, 1040 grados, porque el bruñido se pierde, ¿sí? Cuanto más temperatura subís, se pierde el bruñido. Entonces, sí. recomiendo que no te excedas mucho más de esa temperatura. Una vez que sacás tu pieza ya bruñida del horno y bizcochada, lo que te recomiendo yo es que la calientes un poquito en el horno de la cocina o en el microondas o al sol, ¿sí? Para que gane como cierto calorcito la superficie del cuerpo de la pieza. Y en paralelo vas haciendo baño María, derretir la cera. Cuando ya tenés la cera derretida, baño María, ¿sí? Agarrás tu pieza tibiecita y con un trapo o un pincel la vas a pintar con esa cera de abeja, ¿sí? Lo que es importante cuando lo apliques, vas a ver que al aplicarlo queda como si fuera un aceite, como si le estuvieras pasando un aceite. Sí. Importante como estirarlo bien, porque si queda mucha capa, pierde brillo. Y una vez que Mm, la pieza y enfría también la cera, que ya la puedes manipular sin un trapo, o sea, agarrarla tranquila, con un cepillito de uñas, obviamente limpio y solo para ese fin, ¿sí? O un cepillito ujú. de dientes, algo que vos puedas sacar lustre, podés ir puliendo para que gane brillo. Y si no es un buen bruñido, hace la diferencia pasarle cera de abeja. Qué lindo, me encanta. No es una técnica, digamos, que haya inventado yo, es una técnica ancestral. Sí, Yo sí, esto lo sí, sí. aprendí recorriendo talleres e investigando sobre cerámica precolombina, o sea, es algo así hacían, digamos, desde siempre lo que es la cerámica precolombina, el cuidado superficial de las piezas, y era una manera de mantener el alimento también, ¿sí? De impermeabilizar las piezas y darle un uso, obviamente sin el uso de esmaltes, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, acá te preguntan, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, estamos Bien, bien. gracias. Estamos bárbaras. ¿Dónde puedo comprar el carbonato o carburo de silicio para las placas para el horno de alta? Y hay otra Bueno, chica más abajo que dice, no lo consigo yo tampoco, así que no bueno, sabe qué yo en el pasa. lugar que lo compré es en ferreterías grandes. El carburo de silicio es un material que se utiliza sobre todo para pulir, ¿sí? Para pulir Ujú, cosas que necesitan como un abrasivo grande. Entonces, ferreterías grandes, pero cuando digo grandes es grandes. Y si no, en Buenos Aires yo lo conseguí en un solo lugar que se ujú, llama AAPSA, A-A-P-S-A, AAPSA, Abrasivos APSA, ujú. eh, que ahí sí lo venden y no sé si tienen exactamente la malla que yo recomiendo, pero sí sirve porque yo lo probé y está muy bien. Y si no, bueno, nada, en químicas puede ser, generalmente algunas químicas te lo venden también. Ujú. Químicas donde uno compra materiales en polvo, muchas veces te venden también el carburo de silicio. Perfecto. Lau, bueno, te preguntan si las dos piezas si una pieza de pasta roja y comercial funciona de la misma manera. Pará, hay dos piezas de pasta roja comercial. ¿Funcionan todas a la misma temperatura? Qué Ah, buena pregunta. sí, sí, Depende, todo depende. claro. Depende del material con el que trabajaste.
A ver, si es pasta comercial, así te lo digo, es pasta comercial, que se haga cargo el que te lo vendió. O sea, agarrás Claro, el tubo, hola, don José, ¿qué tal? ¿Qué material me vendió? ¿A qué temperatura quema? O sea, mátenlos a preguntas, porque la sí, realidad es que el que te vende te tiene que informar, y si no te lo informa por teléfono, te lo tiene que informar en la página donde la estás comprando. Sí, o sí, sea, tenemos la obligación, ellos tienen la obligación de sí, vendernos el producto y decirnos todo sobre ese producto, ¿sí? Entonces, tal molesten. cual. Ahora, si te la haces vos y la fórmula es tuya, bueno, ahí la que se tiene que poner al día sos vos según lo que quieras hacer. Claro, tal cual. Lo mismo con los esmaltes Lo mismo comprados. con los esmaltes, sí, Ujú, totalmente, sí. sí. Che, esto es un ping-pong de preguntas y Es- respuestas, me no, siento me como, están matando a vamos, la preguntas. siguiente. Pero pará, ¿estás bien? ¿Seguimos con la Sí, yo te pregunta? bárbaro, ¿Estás tirá, bien? tirá Listo, listo. que siento la adrenalina, dale. Tomate el cafecito. Bueno, acá dicen si sí o sí tenés que tener pirómetro o multímetro. Bueno, a ver, depende de lo que hagas, porque el pirómetro en realidad, ¿para qué lo necesitas? Para saber qué está pasando en el horno adentro, qué temperatura está llegando. Si no sos muy, como decimos en Argentina, canchero o Sí, ducho, o sea, si no tenés la práctica del hacerlo, siempre el pirómetro es como un amigo, un ujú, aliado para ir conociendo mi horno, porque es el que me va a estar diciendo qué es lo que está pasando adentro cuando yo estoy afuera y no puedo verlo, obviamente, por razones lógicas. claro. Entonces, esa es una opción. Hoy estamos re chistín, Sí, chistín. sí, sí. Dije que iba a cambiar la onda del día. Yo te lo dije, te dije, Bien, otra bien. vez no conectar el video y pasa. Y si no, lo que puedes utilizar son conos pirométricos o también puedes utilizar las barritas pirométricas que nosotros enseñamos a hacerlas en nuestro canal de YouTube con las fórmulas, están las fórmulas desplegadas en la descripción del video, Qué que no es bueno. menos que fórmulas de diferentes pastas que a cierta temperatura arquean, ¿sí? Como que se deforman. Cuando la barrita se deforma, te indica que está llegando a una temperatura. Igual que el cono pirométrico, que cuando se dobla en la punta, te está indicando de que llegaste a esa temperatura. Entonces, conclusión, si no tenés plata para comprarte un pirómetro, empezá a ahorrar, porque está bueno tener, es un Ujú, aliado. Si no tenés plata y no tenés posibilidad de ahorrar, podés meterte en la página, aprender a hacer las barritas o comprarte los conitos que aclaro, sirven para una horneada, con lo sí, cual lo que te recomiendo es que si te vas a hacer barritas, te hagas muchas para que sí. en cada horneada la pongas, siempre se ponen cerca de la mirilla del horno para poder visibilizar, ¿sí? Ujú, Cuando se doblan, cuando no se doblan y saber cuándo tenés que apagar tu horno o no, ¿sí? perfecto, clarísimo. Al horno de acerrín, ¿se le puede agregar carbonilla? No creo que la carbonilla, no creo que la carbonilla, a ver, ¿para qué le agregarías carbonilla? Mi pregunta sería esa, ¿para qué agregarías carbonilla? Ok. ¿Para dar un aspecto a la Laura pieza? En realidad, Rutolo, contestaron, ¿para qué? Se llama Laura, igual que vos. bien, Ahí toca le ya. preguntamos, a ver qué dice. ¿Cómo me doy cuenta si el horno es de manta? Preguntan acá. Y reconociendo el material, si las paredes de tu horno tienen este ladrillo, ¿sí? El Ujú, ladrillo es manta, te vas a dar cuenta porque es como una espuma. De hecho, después de este vivo te podés meter en Google y buscar manta cerámica y vas a ver que es como una esponja blanca, ¿sí? claro. Eso te indica de que es manta y no ladrillo. Si te tenés que comprar un horno, te recomiendo que te compres siempre el ladrillo refractario, primero por tu salud y segundo por la vida útil de tu horno, que seguramente va a ser más larga. Genial. Justo acá Mai te pregunta si ella tiene un horno a manta, lo quiere cambiar ahora, pero ella ya lo tiene, así que ¿qué puede hacer para que no le haga mal? ¿Qué cosas puede tener en cuenta? Mira, yo sé que se venden fijadores, que es como una especie de spray para las paredes del horno, para que fije y no haga tanto movimiento de fibrillas. Si no, yo lo que Mm, te recomiendo es que tengas los cuidados básicos, que sería atarte el pelo, usar ujú, como una especie de cofia, ¿sí? A la hora de cargar tu horno, tratar de ponerte un delantal que sea solo para el horno y usar siempre barbijo a la hora de cargar el horno, ¿sí? Y bien. mantenerlo en un lugar ventilado, o sea, no en un espacio donde vos estés viviendo, por ejemplo. Una vez me pasó que una chica, alumna del taller, me contaba que tenía
el horno dentro del living de la casa, porque viste que ahora con estos Uh, hornitos chiquititos, hexagonales, sí. uno tiene esa posibilidad de tenerlo en lugares chiquitos. Pero yo Ujú, siempre les recomiendo que lo pongan cerca de un espacio de ventilación y nunca en lugares donde hay gente conviviendo, o sea, que sea un taller. Una cosa es el taller. Y ujú, generalmente si te pones un horno de manta, no estar vos dentro del taller cuando estás horneando sería como lo ideal. O sea, hornear y salirte del taller, al día siguiente ventilar y abrir tu horno con los cuidados que eso requiere, ¿no? O sea, ujú, no es no hacer, una vez que yo ya tengo el horno, ya lo tengo. Pero bueno, tener los cuidados para que eso afecte lo menos posible mi salud y la de mis alumnos que vienen a mi taller también, obviamente. ujú. Genial, genial. Buenísimo. Acá estoy leyendo un poco lo que van poniendo. ¿Cuántas manos la cera de abeja? Pregunta Generalmente una. con una o dos está más que suficiente. No mucho más porque si no empieza a ser como una costra sobre la pieza que no queda buena y después es muy difícil de sacar. Ujú, Igual, si te queda mucha costra, podés entibiar un poquito más la pieza de vuelta y pasarle un trapo para sacarle el excedente. ujú. Bueno, acá una de las chicas nos cuenta que el horno de ella eh, es de carga superior de SimSiC y que tiene orificios en los laterales que no sirven para ver porque son demasiado pequeños y tampoco serían toberas porque no trajo tapones. Esto me lo han comentado también otras personas, ¿sí? Sí, es un tema que en realidad no está bueno que no tengan toberas los hornos porque la tobera Mm, funciona a forma de, digamos, lo que hace es permitir que los gases que salen hasta los 400 grados centígrados dentro del horno se evaporen, ¿sí? ujú, Limpien y vos después sellás para que siga, digamos, haciendo la cochura de las piezas sin esos gases que están adentro, que no es ni más ni menos que el agua de composición que está en la pasta, ¿sí? Porque ujú, una cosa es el agua de la pasta que se evapora por el calor, por el sol, por el secado al aire, y otra cosa son esas micropartículas de agua que están en lo que es la pasta de composición, o sea, están dentro de la composición de la pasta, ¿sí? Ese agua de composición se va alrededor de los 400 grados. Entonces, si no tenés tobera, yo lo que te recomiendo es que temples tu horno siempre dejándolo un poquito entreabierto, y que hasta los 400 grados lo dejes un poquito entreabierto. Yo he tenido esos hornos sin tobera y lo que hacía era o corría un poquito la tapa para que tenga como un poquito hasta que sale y después lo acercaba, o ponía un pequeño ladrillito para que quede apenas abierta la tapita y cuando llegaba a esa temperatura cerraba, ¿sí? Como para bien. permitir que tenga la atmósfera más limpia, eso hace que los esmaltes queden mejor, más brillantes, no tan opacos. A veces mucha de esa agua modifica la atmósfera interna del horno y hace que los esmaltes no queden tan bien. Bien, genial. Entonces vos recomendás que a los 400 grados tapemos las toberas. Yo las tapaba a los 200, pero hasta Sí, en 400 realidad pueden estar destapadas. sí, es mejor a los 400, porque a los 200 la pieza ya está templada, o sea, ya está bien seca. Pero Ujú, hasta los 400, viste que los hornos empiezan como a oxidarse sí, generalmente alrededor de la boca. Ese agua de composición funciona de forma como un ácido a esa temperatura. Por eso comienza a corroerse tanto el hierro, ¿sí? Por eso ahora son de acero mm, inoxidable. Pero muchos de claro, los que tenemos hornos viejos sí, no son de acero inoxidable, son de hierro, sí, de metal. sí. Entonces, Mirá, nunca este, supe esto. sí, Y vos sí, decís, ese pero si agua lo tuve funciona como un siempre ácido. adentro, no lo expuse. Claro, ¿Qué le sí, es eso. pasa? Tal cual, mirá, Sí, qué loco. sí. Por eso está bueno los 400 grados, recién ahí Mm, tapando. Igual no pasa perfecto. nada. Yo hablo de lo que es ideal. Sí, sí, También sí, puedes obvio. taparlo y bueno, que queme. Pero digo, si querés ir mejorando, está bueno saber esto para el cuidado de tu horno y para lograr que los esmaltes queden un poquito mejor también. Genial, genial, me encantó. Bueno, Lau, ya contestamos todo. Muy bien, hiciste toda la tarea. Bien, vamos. Me encantó, me encantó. No sé si querías contar algo vos, además de todo lo que No, hablaste. bueno, contarles eso, que bueno, Ujú, primero agradecerles a todos que están acá, porque somos casi 100 personas escuchando esta charla, así que muchas gracias por su tiempo. Les cuento que bueno, si quieren saber un poquito más de lo que hacemos en el taller, nos pueden seguir por Instagram y si no también en nuestro canal de YouTube, que es Huellas en el Barro Cerámica. Y ujú, nosotros ahora tenemos también
algo que llamamos tutorías, que es una especie como de grupo, yo digo de grupo de autoayuda, pero no es un Ay, grupo no, de no. autoayuda. Es cada mes voy tirando un tema distinto. Ahora, por ejemplo, julio, estamos atravesando el taller online de ollas de barro. Armamos Ay, un qué grupito lindo. donde vamos compartiendo las vivencias y vamos aprendiendo cada uno a hacer su ollita. Y es re lindo porque compartimos cosas de distintas partes del mundo, gente de Argentina, de todas partes, de otras partes. Bueno, se arman unos grupos hermosos. Así que nada, algo lindo que si quieren sumarse, fíjense, síganos y ahí se van a enterar un poquito más de lo que hacemos. Me encanta, me encantó. Creo que me voy a sumar yo también al grupo este. Qué Está bueno, Sofi. genial, Che, está ¿y muy vos cuándo vas a venir copado. a la Argentina? Y no sé, esta pregunta es complicada. Me mataste con No, la pregunta. bueno. No, no, no. Bueno, cuando sepas que venís, en Mar del Plata hay un taller que te espera Qué feliz. Así que sabelo que lindo, acá estamos. me encanta. Aparte me encanta Mar del Plata. Sí, vamos a guardar el Ay, vivo. Para todas las que preguntan, vamos a guardarlo. dale, gracias. Lo voy a guardar Pues, en mi mira, feed. me voy a descargar y lo voy a pasar al mío también porque muchos me decían, che, van a estar, así que vamos a Sí, compartirlo. sí, sí, sí. Bueno, Lau, nada, eso. No sé cuándo voy a volver, pero bueno, tal vez me sumo también al grupo de autoayuda, que me encantó la idea. Igual tu canal de YouTube tiene un montón de información, así que vayan a verlo. Está en tu biografía, ahí pueden encontrarlo, Sí, ¿no? Supongo. sí. Y te iba a preguntar Genial. un poquito, porque el otro día me invitaste a participar de uno de los Sí, talleres que vos también das, que sí, también los súper recomiendo para los emprendedores. Yo de hecho voy a hacer uno porque me reinteresa el tema de sí. muchas veces cuando uno emprende hay un montón de factores que uno no sabe cómo manejar, desde sacar el costo de un producto, no sé, cómo vender el producto. Sí. Es re importante, así que bueno, también eso, ahí voy a estar yo en alguno de esos porque me Sí, reinteresa. el de precios es el que vamos a tener ahora dentro de poco, así que cuando quieran pueden ir a mi biografía y fijarse en el link que ahí tenemos el curso de precios y va a estar bueno porque sí, o sea, está muy bueno hacer el producto, pero a veces no hablamos tanto de los No, números y de cómo es un ponerle tema el sacar precio costos. final, sí. Y Eh, es un tema el de los costos, no es algo para pasar por encima. No, y más con estas cosas así, ¿no? Tan artesanales que uno como que las vive y que tenés un hijo, viste que la pieza Sí, es sí, como totalmente. que la viste crecer y la viste Sí, hornearse y sí, todo, entonces tal ese cual. taller de ponerle el precio a tu producto es para no perder, para no regalar el producto y para Algo que salimos a tampoco. hacer mucho. Claro, Algo tampoco que salimos a hacer arrancarle la cabeza a la gente y que no te lo compre porque es muy caro, pero tal cual, tal este cual, tal es un cual. tema. Así que bueno, tenemos una analista de costos que se llama Yael, que ella se dedicó también a la cerámica en un momento, entonces entiende perfectamente cómo funciona el proceso y el curso está dirigido a ceramistas, cómo ponerle el Bien, precio a tu producto de cerámica. Va a estar bien, muy copado, muy bueno. buenísimo. Bueno, gracias, Sofi. Bueno, gracias por los corazones, te digo, me Sí, tan a enternece. full. Ter- Gracias por los corazones. Bueno, les mando un Tremendo. fuerte abrazo. Gracias, Gracias, Lau. Sofi, por la oportunidad de compartir. Me alegro Me que te haya encantó. servido para muchos. Mil Un gracias abrazo grande. por coparte. Un beso. Nos vemos Gracias, pronto. gracias. Chao, chao.